El asma es una enfermedad crónica que puede afectar a personas de cualquier edad. Es la enfermedad crónica más común en niños. Entre los niños se estima que están afectos entre un 5-10% y entre los adultos afecta a un 2-5% de la población. A nivel mundial hay más de 200 millones de personas que padecen asma. Es interesante conocer que en las últimas décadas ha aumentado el número de personas diagnosticadas de asma. Pero, ¿qué sabemos de esta enfermedad? Hola a todos, soy Antía y hoy en Aperpin hablamos sobre el asma. La palabra asma proviene del griego y significa jadeo. El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios recurrentes de sensación de falta de aire, que conocemos como disnea, pitidos audibles al respirar, que conocemos como sibilancias, tos y sensación de opresión en el pecho. Se produce por una obstrucción variable de la vía aérea que debe ser reversible, parcial o totalmente. Esta reversibilidad se consigue con la administración de broncodilatadores, como el que todos conocéis, el Ventolin, o en ocasiones espontáneamente. La obstrucción se produce por varios mecanismos, entre ellos la inflamación de la pared bronquial y la contracción de la musculatura que rodea el bronquio. Todo esto hace que la luz de la vía aérea se estreche y dificulte el paso del aire a su través. Ahora que ya conocemos el mecanismo por el que se produce el asma, ¿qué es lo que genera esta reacción? Es interesante conocer que existe una predisposición genética que hace que determinadas personas, al exponerse a determinadas sustancias, desarrollen asma. Hay que distinguir entre factores de riesgo para el desarrollo de asma y factores desencadenantes de una crisis asmática. El principal factor desencadenante de crisis asmáticas son las infecciones respiratorias, principalmente virales. Es un factor de riesgo de desarrollo de asma tener una enfermedad atópica, como la dermatitis atópica. Además, la exposición a ácaros, que son organismos muy pequeños que están ampliamente distribuidos prácticamente en todas las casas, puede ser un factor causal del desarrollo del asma y desencadenante de crisis. También la exposición al polen o al moho puede generar una crisis asmática y ser causal del desarrollo del asma. Ciertos medicamentos, como el ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios no esteroideos. La exposición a animales, mascotas como perros y gatos que tengan pelaje. También la exposición a químicos ambientales, la contaminación ambiental, el humo del tabaco. El humo del tabaco es muy perjudicial, no solo para el que fuma, sino para el que respira el aire que expulsa el fumador pasivo. Y luego existen otros factores que pueden desencadenar una crisis, aunque no ser causales de asma, como son las temperaturas, los cambios de temperatura, la exposición al frío, el desarrollo de ejercicio físico o el estrés emocional. Existen distintos tipos de asma y por ello disponemos de diferentes clasificaciones. Podemos clasificar el asma en función del factor desencadenante. Por ello hablamos de asma alérgica, cuando se desencadena por la exposición a sustancias alérgicas, como pueden ser los ácaros, el polen, el moho, etc. Hablamos de asma no alérgico cuando no existe una sustancia en el ambiente alergénica que produzca la crisis asmática. Puede desencadenarse por la exposición a sustancias irritantes, por cambios de temperatura, etc. También hablamos de asma inducida por el ejercicio, que se produce con la realización de ejercicio o al poco tiempo de terminar. Estos episodios suelen requerir de un descanso posterior para recuperarse de en torno a media hora a una hora. Podemos hablar también de alergias ocupacionales, cuando se relaciona con la exposición a determinadas sustancias que son específicas del trabajo realizado. Además, podemos clasificar el asma en función de su frecuencia y gravedad. Esta clasificación es distinta entre niños y adultos. Dentro de los adultos podemos clasificar el asma en intermitente o persistente y dentro de la persistente en leve, moderada y grave. También podemos clasificar el asma en función de cómo esté controlada. Así, en los adultos podemos hablar de asma bien controlada, parcialmente controlada y no controlada. Los síntomas del asma varían en cada persona y además son síntomas inespecíficos que pueden aparecer en otras enfermedades. Los síntomas típicos son, como comentábamos, la disnea o sensación de falta de aire, las sibilancias o sensación de pitidos al respirar, la tos y la sensación de opresión en el pecho.
Los síntomas se caracterizan por aparecer de manera episódica. Pueden aparecer en cualquier hora del día, pero es común que aparezcan durante la noche o a primera hora de la mañana. El primer acercamiento al diagnóstico del asma lo hacemos cuando nos contáis síntomas que son compatibles con el asma. Es muy probable que vuestro médico, si le contáis estos síntomas, os haga un montón de preguntas buscando encontrar desencadenantes que puedan ser favorecedores del asma. Para hacer el diagnóstico, lo que tenemos que objetivar es que haya una obstrucción al flujo aéreo que sea reversible. Esto lo hacemos mediante una espirometría. Una espirometría es una prueba en la que os mandan soplar, después de hacer una inspiración máxima, hacer una expiración forzada. En ella se mide la cantidad de aire que se expulsa y la velocidad con la que se hace. Después de hacerla, se os dará un broncodilatador y se repetirá la maniobra para ver si esa obstrucción es reversible. Cuando esta prueba no es concluyente, se puede utilizar también la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico o una prueba de provocación, pero son pruebas muy específicas en las que no vamos a entrar. Además, suele hacerse también una radiografía que en los casos de asma suele ser normal, pero permite descartar otras patologías. Las pruebas de alergia, el prick test y la medición de la IgE en sangre pueden ser de utilidad para buscar desencadenantes, pero no son necesarios para el diagnóstico del asma. ¿Y cómo se trata el asma? El objetivo del tratamiento es evitar los síntomas, evitar las crisis y mantener la función pulmonar lo más normal posible, además de mantener una calidad de vida óptima. Antes de entrar en el tratamiento farmacológico, es interesante recordar que existen ciertos hábitos que son imprescindibles para mantener el control del asma. Hablamos del humo del tabaco. Es imprescindible no fumar. El humo del tabaco es malo para todos, pero para los asmáticos todavía más, porque hace que se controlen peor y que respondan peor al tratamiento. Es beneficioso realizar ejercicio físico y, en aquellos casos en los que se conocen los desencadenantes, evitar la exposición a estos, así como evitar en la medida de lo posible la contaminación ambiental. En cuanto a la vacunación, se recomienda la vacunación antigripal en pacientes con asma moderada grave y la vacunación antineumocócica en aquellos pacientes con asma grave. El tratamiento del asma se hace con fármacos inhalados que tienen su acción a nivel de la vía aérea. Es importante recordar que este tratamiento se hace de manera escalonada en función de la gravedad y de los síntomas. Y por ello es necesario acudir de manera periódica al médico para ajustar esta medicación. Dentro de los fármacos inhalados existen dos tipos fundamentales, los corticoides inhalados y los broncodilatadores, dentro de los que distinguimos los beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos. En cuanto al tratamiento, existen dos estrategias. El tratamiento de rescate, que consiste en administrar un broncodilatador de acción corta cuando se producen síntomas para aliviarlos, y un tratamiento de mantenimiento, que es la base para el control de la enfermedad y evitar síntomas. Se suele hacer con un corticoide inhalado y asociarle a él un broncodilatador si es necesario. Existen otros fármacos como los antagonistas del receptor de leucotrienos o los anticuerpos anti-IgE que también son útiles para el asma, pero más específicos, en los que no voy a entrar. Y esto era todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya sido útil. Si os gusta el canal, suscribiros y si queréis hacerme algún comentario, dejadlo por aquí abajo.